Este es Informe Semanal, un acercamiento a los eventos en la industria de la agricultura, en los seguros y en la economía, con el periodista Miguel Díaz Román, el doctor José Alameda y el exsecretario de Agricultura, Carlos Flores Ortega. Informe Semanal. Buenos días a todos los seguidores de Informe Semanal. Esta semana tenemos la agenda llena. Vamos a estar hablando con la presidenta de la Coalición de Salud, ¿verdad? Nueva Visión de Salud en Puerto Rico, que la preside la doctora Norma de Bari. Con ella vamos a estar hablando sobre una serie de proyectos relacionados con la salud que están en la actual presente Asamblea Legislativa, que termina en noviembre, y ella tiene unas aspiraciones, ¿verdad? Esa coalición que preside de Bari, de que se aprueben, si no todos, la gran mayoría de ellos. Hay unos cuantos de ellos que son muy importantes y los vamos a estar discutiendo con la doctora. También estaremos hablando con el presidente del Colegio de Agrónomos, Mariano Ramis, con el que vamos a estar hablando sobre una investigación que había encomendado el Colegio de Agrónomos sobre el comportamiento del secretario de Agricultura en relación con los agrónomos, ¿verdad? Importante esto. También estaremos hablando sobre una historia que yo publiqué hoy, precisamente, donde unos señalamientos que habían surgido en una declaración pública, en una declaración jurada, ¿verdad?, que se hizo pública, en la que planteaba, ¿verdad?, que el secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, había intervenido en una transacción para la compra de un terreno y evitó que la transacción se hiciera. La historia que yo he escrito hoy es que finalmente una corporación vinculada al secretario y a su hijo adquirió el terreno. De manera que vamos a estar hablando de esto con Carlos Flores Ortega, y también estaremos hablando sobre la industria lechera y un nuevo proyecto, ¿verdad?, de ingeniería genética para ganado que se está fomentando en Puerto Rico. También estaremos hablando con el economista José Alameda sobre un informe que hizo el Instituto de Estadística sobre la agricultura y la inseguridad alimentaria en Puerto Rico. Interesante el estudio. Y también estaremos hablando sobre otro estudio que se publicó en estos días del Instituto de Cultura de Puerto Rico. El estudio trata sobre el impacto que tiene la industria de artística, ¿verdad?, y de espectáculos en la economía de Puerto Rico. Alameda hizo un estudio adicional donde incluyó los deportes, ¿verdad?, y tiene unos resultados distintos, pero básicamente que coinciden en varias cosas ambos informes. Antes de ir en directo con la entrevista con la doctora Norma de Bari, quiero hacer 3 comentarios breves inmediatamente. Bueno, en España hoy se ha dado a conocer, ¿verdad?, lo que se llama ya el defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, el defensor del pueblo, que sería lo que es aquí es el ombudsman, ¿verdad?, en Puerto Rico. Pues Ángel Gabilondo en España ha hecho un estudio, ¿verdad?, interesante por demás, donde ubica en 444,000 las personas en España afectadas por la pederastría sexual, ¿verdad?, en la Iglesia Católica. Increíble. Medio millón de personas afectadas por sacerdotes, ¿verdad?, que no pueden contener sus preferencias sexuales, ¿verdad? La mayor parte de las personas afectadas son hombres, en este estudio. Increíble. Gabilondo tuvo unas expresiones y vamos a ver lo que dice. Lo que ha sucedido ha sido posible por ese silencio, el de quienes pudieron hacer más o de otro modo para evitarlo. Es necesario dar una respuesta a una situación de sufrimiento y de soledad que durante años se ha mantenido de una u otra manera cubierta por un injusto silencio. La Comisión Asesora ha conocido el sentimiento de soledad que han experimentado muchas víctimas cuando han dado el paso de denunciar los hechos y prestar testimonio. Incluso algunas víctimas señalan que han tenido que hacer frente a la negación. Pero es que hay gente que se ha suicidado por estas cosas, gente que no ha recompuesto su vida jamás. Hemos de reconocer que la Iglesia Católica, que es una institución
plural, y que la comisión asesora pudo detectar en ella pues, buenas y malas prácticas. No faltaron cautelas y reticencias o voluntad de minimizar el fenómeno para relegarlo a un aspecto marginal. Ahora no es posible hacerlo. La sociedad no lo consentiría. Algún obispo nos ha reñido. Pues, bueno, no solo no nos ha contestado, sino que nos ha dicho ¿qué hacen ustedes enredando con esto? Y se propone a la vez la creación de un fondo estatal. Crear un fondo estatal para el pago de compensaciones a favor de las víctimas. Esta obligación de reparación puede cumplirse en cooperación con la Iglesia Católica o con carácter subsidiario a la responsabilidad de la misma. Bueno, pero como habrán podido ver, las expresiones de Gabilondo son certeras, ¿verdad? Estamos hablando de que probablemente este estudio indica que España es el país donde más personas afectadas han estado por efecto de la pederastría en la Iglesia Católica, ¿verdad? Obviamente la Iglesia Católica en España ha tenido una influencia extraordinaria, ¿verdad? De hecho, la Iglesia Católica recibía dinero del Estado. Eso se detuvo recientemente, pero lo estuvo recibiendo durante mucho tiempo por la importancia que tuvo la Iglesia Católica en España, específicamente en el gobierno, y en la época de Franco ni se diga, ¿verdad? Bueno, vamos a ver en qué culmina todo esto, porque Gabilondo está recomendando que el Estado compense a toda esta gente, ¿verdad? Increíble, tanta gente afectada por las preferencias sexuales que los sacerdotes no pueden contener, ¿verdad? Increíble. Bueno, vamos a comentar, ¿verdad? Que hoy ha surgido, desde el amanecer, ha surgido que ya los Estados Unidos han hecho hoy 2 ataques en Siria. Es decir, aviones norteamericanos atacaron blancos en Siria vinculados con Irán, ¿verdad? Y este es el primer ataque directo, ¿verdad?, de los Estados Unidos en este conflicto, aunque no está relacionado con la guerra que tiene Israel con el grupo Hamas en la Franja de Gaza. Es la primera intervención militar directa de los Estados Unidos en este conflicto, donde reclaman, ¿verdad?, que Irán, que el ataque responde a los ataques de grupos patrocinados por Irán contra soldados norteamericanos ubicados en Siria. También lo han hecho con soldados norteamericanos ubicados en Irak, ¿verdad?, que han recibido en las últimas semanas numerosos ataques a través de drones. Esto ocurre luego de que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, le enviara un mensaje, ¿verdad?, al ayatollah Ali Khamenei, ¿verdad?, que es el líder espiritual y el líder, en efecto, del gobierno en Irán, ¿verdad? No se dice exactamente qué fue lo que le dijo Biden en ese mensaje a Khamenei, pero se sabe que fue por los continuos ataques de estos grupos patrocinados por Irán contra soldados norteamericanos ubicados en el Medio Oriente, ¿verdad? Hay que decir que esto ocurre en el contexto de que en el Medio Oriente hay 2 portaaviones norteamericanos, y Biden en esta semana ordenó que un nuevo escuadrón de aviones sea ubicado en la zona del Medio Oriente. En la zona de Qatar, ¿verdad?, Qatar, hay una base militar norteamericana, la más importante. Me imagino que fue allí donde fue estos escuadrones, este nuevo escuadrón de aviones de combate. De manera que estamos en la antesala de un conflicto grande, ¿verdad?, que yo lo he venido diciendo en este programa, y en el programa y en la página de Síntesis Noticiosa escribí un artículo esta semana donde anticipaba yo que se iba estas fricciones entre Estados Unidos e Irán podían estallar pronto. Estallaron mucho más temprano de lo que yo anticipaba, ¿verdad? De manera que debemos de ver un incremento en este tipo de acciones en las próximas semanas y los próximos meses. Veremos en qué termina esto. Bueno, el tercer comentario que quiero hacer, ¿verdad?, es que este individuo que ha estado matando a 18 personas en el estado de Maine, ¿verdad?, esto ocurre en el contexto de que allí había una ley, ¿verdad?, que permitía
que incluso personas con estados mentales tuvieran armas, ¿verdad? Pero que había que investigarlo, ¿verdad? Para quitarle las armas. Y se habían hecho gestiones para que determinadas personas con problemas le quitaran las armas, ¿verdad? Pero no fue suficiente lo que se hizo, porque esta persona que había ya manifestado síntomas de perturbación mental, había dicho que tenía problemas de que escuchaba voces, pues ha tomado estas acciones en la noche del jueves, ¿verdad? Increíble lo que ha ocurrido allí. Hay 18 personas muertas y más de 22 heridos, ¿verdad? Bueno, lo que quiero plantear aquí es lo importante es que la organización The Gun Violence Archive, ¿verdad?, que es una entidad que recopila información sobre la violencia provocada por armas en los Estados Unidos, tiene unos resultados verdaderamente impresionantes, ¿verdad? Déjame buscarlo aquí. Dice básicamente que en Estados Unidos todos los días, 120 estadounidenses mueren por disparos de armas de fuego, ¿verdad? Es decir, estamos hablando de un promedio de 43.375 personas al año que mueren por armas de fuego. Una cosa increíble. De acuerdo con el último análisis de la entidad, los datos disponibles desde 2015 al 2019, la tasa de homicidios con armas de fuego en el país fue 26 veces mayor que en otros países, ¿verdad? Y la tasa de suicidios fue 12 veces mayor, ¿verdad?, que en otros países. Eso o sea, que Estados Unidos domina la muerte con armas de fuego en relación con otros países, y de suicidios también. O sea, si esto está relacionado con la salud mental de los norteamericanos, o si está relacionado con la fácil disponibilidad que pueden tener de las armas de fuego, eso no lo conozco en este momento. Pero me parece que son impactantes estos resultados. Otro resultado que tiene el informe, ¿verdad?, es que los tiroteos masivos, que son aquellos en los que mueren 4 personas, excluyendo al tirador, ¿verdad?, han estado en aumento en los Estados Unidos desde 2015, ¿verdad?, alcanzando el máximo de 686 incidentes en el 2021. Es decir, en el 2021 fue el año donde más incidentes se dieron, con incidentes donde mueren 4 personas o más con armas de fuego, ¿verdad? Ese grupo plantea que actualmente este año son 565 los incidentes que han ocurrido, y que se espera que en los próximos meses que quedan para culminar el año, es decir, noviembre y diciembre, esa tasa se pueda pasar por encima de los 686 que se dieron en el 2021, ¿verdad? Actualmente son 565. Increíble, ¿verdad? En un país donde la disponibilidad de las armas se puede obtener de manera tan fácil como en los Estados Unidos. Bueno, vamos inmediatamente con la doctora Norma Devine en este programa de hoy de Informe Semanal, pero antes quiero decir, ¿verdad?, que Informe Semanal llega a ustedes por el apoyo de Café Don Pello, el Museo del Café y la procesadora de leche Suiza Dairy. Vamos a un mensaje y regresamos en un instante. Se cumplen 80 años de sabor y nutrición, alimentando familias en cada generación. Son 80 el son de Suiza, Y así lo vamos a celebrar. son 80 el 8 son de décadas Suiza, llevando nutrición y calidad. son 80 el son de Suiza, Desde el abuelo hasta el jovencito, Son 80 el Suiza son sigue de alimentando el corazón de Puerto Rico. Bueno, pues continuamos con Informe Semanal, y ahora vamos a entrevistar a la cardióloga Norma Devine, ¿verdad?, que es la presidenta de la coalición Nueva Visión de Salud, que tiene una serie de reclamos importantes con respecto a la salud y unas medidas legislativas que van a tener un impacto importante en la salud del puertorriqueño. Buenos días, doctora, ¿cómo se encuentra? Buenos días, todo muy bien. Gracias por la invitación. Sí. Bueno, doctora, ustedes tienen una serie de verdad de proyectos legislativos que están reclamando que se aprueben. Vamos a hablar varios temas, pero este es el principal tema, ¿verdad? Que
que ustedes están promoviendo en la legislatura. ¿Cómo van los proyectos? Son varios proyectos. Mira, sí, de la sesión pasada, pues se quedaron varios proyectos que son de beneficio para los proveedores de salud en general. Y pues ya nos queda un mes para que cierre esta sesión legislativa y estamos pues tratando de que muchos de estos proyectos se aprueben para beneficio de todas las personas que accesan a un servicio de salud. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, son 8 proyectos. Uno de ellos ya se aprobó, ¿verdad? Que es el proyecto que le permite a los asegurados, ¿verdad? Que se le dé beneficios de medicamentos, ¿verdad? Que antes las aseguradoras no lo estaban ofreciendo. Sí, pero bueno, todavía en eso de medicamentos tenemos un proyecto que es el 1205, el PS 1205, Ajá. donde la finalidad o el motivo por lo que se hace ese proyecto es para aclarar que la justificación médica, o sea, que el médico con su firma sea la única justificación para que ese medicamento se le dé al paciente por un periodo determinado en lo que se evalúa si la aseguradora lo va a cubrir o no. Así que el criterio médico, ¿verdad? Que para todo el mundo sería lo lógico, que debe ser lo más importante en el momento de recetar y de ir a buscar un medicamento, eso hasta ahora pues no está muy claro por las aseguradoras, ellas usurpan ese lugar también y este proyecto viene a aclarar eso. Sí, es importante ese proyecto. Quiero, antes que continuemos con ese proyecto importante, decir que el proyecto que se aprobó, que fue el proyecto del Senado 1008, ¿verdad? Es el que permite que se le pasen a los pacientes los descuentos que dan las farmacéuticas, que antes las aseguradoras se quedaban, bueno, la entidad, el PBM, que es el que maneja estos descuentos, se quedaba con él, ¿verdad? Y ahora, sí, ahora la ley le exige que se lo pasen a los pacientes, ¿no es así? Sí, correcto. Lo que pasa es que el paciente tiene un deducible que tiene que completar antes de que la aseguradora empiece a cubrir sus medicinas. Pues cuando se le daban estos cupones, que nosotros le dábamos la receta y le dábamos un cupón para que el paciente adquiriera el medicamento sin costo, porque el costo lo iba a cubrir la farmacéutica, pues ese deducible, lo que costaba ese medicamento, no se lo adjudicaban al deducible que el paciente tenía que acumular anualmente. Así que nunca iban a llegar ellos al tope de lo que tienen que cubrir anual para que la aseguradora comenzara a cubrir sus medicinas. Así que ese proyecto fue sumamente importante y felicito a los legisladores y al gobernador por haberlo aprobado. Sí, bueno, el proyecto 1205 también es importante. O sea, aquí de lo que estamos hablando es que solamente con la firma del médico la aseguradora tendría que proveer el medicamento mientras evalúa si lo puede seguir patrocinando, ¿no es así? Eso es correcto, eso es correcto. Y por ejemplo, hay medicamentos, por ejemplo, en la parte de cardiología, que es en la que yo más conozco, pues hay medicamentos como anticoagulantes que si el paciente no los tomara ¿verdad? Enseguida que sale del hospital, pudiera tener complicaciones adversas a su salud, incluyendo la muerte. Pues no podemos esperar a que la aseguradora primero analice, porque hasta ahora tiene 72 horas para analizar si le va a cubrir el medicamento, mientras que si se aprobara esta medida, le tienen que suplir el medicamento y después ir a analizar si el paciente se le va a cubrir o no. Pero mientras tanto, el paciente está cubierto con su medicamento y no tendría esa reacción adversa que pudiera tener en caso de no tomarlo. Sí, o sea, pero en este momento, si la aseguradora dice que no va a dar el medicamento, pues el paciente no lo recibe. Tienen hasta 72 horas para contestarle al paciente si está cubierto el medicamento por su plan o no. Mientras tanto, el paciente tendría que comprarlo o, ¿verdad? Como pasa la mayoría de las veces, pues no lo tomo hasta que el plan me lo apruebe. Bueno, hay una nueva generación de ese tipo de medicamentos, ¿verdad? Que no tienen efectos o que tienen menos efectos secundarios o que son más efectivos. He visto los anuncios en televisión y por ser productos nuevos tienen un alto costo, ¿verdad? ¿Las aseguradoras están patrocinando ese tipo de productos o no? Pues se hace bien cuesta arriba. Sí, cada vez salen medicamentos mucho mejores, ¿verdad? Y desde el punto de vista de cardiología, hay medicamentos para la diabetes, que es una de las condiciones que más tienen nuestros pacientes, que son extremadamente buenas, que protegen corazón, que protegen riñón y a la misma vez le bajan su azúcar.
son medicamentos costosos, como usted bien dijo, y tenemos que tener una lucha bien grande para que el paciente pues, le cubran estas medicinas. Se hace bien cuesta arriba. De verdad, son muy pocos los que quizás pudieran tener acceso a este tipo de medicamentos nuevos y que son de mucho beneficio para la salud del paciente. Sí. Oiga, doctora, ¿qué otro proyecto usted tiene, verdad? Yo sé que todos son importantes, pero ¿qué otro proyecto ustedes tienen gran interés, verdad, que se apruebe en esta sesión legislativa? Claro, pues mira, se quedó del cuatrienio, de la sesión legislativa pasada, el PC 1641. Este es un proyecto que es endosado por el comisionado de seguros y que nosotros los proveedores estamos totalmente de acuerdo en que se apruebe, y es el que nos permitiría una negociación colectiva con las aseguradoras. Entiéndase que un 40% de los médicos de una especialidad o subespecialidad o médicos que ejerzan la medicina en conjunto, ¿verdad? O como médicos generalistas, puedan sentarse a negociar las cláusulas tanto tarifarias como no tarifarias de un contrato obligatoriamente con las aseguradoras. Eso es un paso súper positivo, porque ahora mismo nosotros solamente individualmente lo podríamos hacer y no tenemos quizás la importancia o el peso para que la aseguradora nos complazca. Mientras que si somos un grupo, ¿verdad? Pues quizás es mucho mejor. Así que estamos bien esperanzados. En la sesión pasada pasó de la Cámara al Senado, así que ahora tenemos la lucha para que el Senado lo apruebe y que el gobernador lo haga ley. Y el otro proyecto que también es endosado por el comisionado de seguro y que nosotros estamos súper contentos con ese proyecto es el PS 1224. No sé si las personas saben, pero nosotros cuando se nos da el pago de lo que nosotros facturamos, las aseguradoras tienen hasta 6 años para hacernos auditoría y decidir si este pago está adecuado o no. Así que pudiera ser que a los 6 años nos estén reteniendo un dinero que ellos alegan que nos pagaron erróneamente. Este proyecto lo que busca es que de 6 años se baje a 2 años, y eso va a ser positivo tanto para los proveedores de salud como para las aseguradoras. Por un lado, para las aseguradoras, porque en 2 años, ¿verdad? Ellas podrían recibir para atrás dinero que quizás pagaron de más, y para nosotros, para los proveedores también es importante, porque no tengo que esperar 6 años para saber si cuento o no con ese dinero, si me van a retirar una cantidad de dinero, ¿verdad? Voy a tener mis finanzas quizás un poquito más estables si yo ya en los primeros 2 años veo que ya no, en las auditorías he salido bien y que no va a haber un accidente mucho más tarde, ¿verdad? 6 años después que vengan a pedir un reembolso de un dinero que ya usted lo tuvo en su cuenta, que ya usted lo gastó, que usted pagó ¿verdad? Por los gastos que tiene en su oficina, y ahora tiene que buscarlo para atrás. Así que es un proyecto que es positivo para ambas partes, así que yo pienso que ni las aseguradoras se van a oponer a este proyecto, y esperemos ¿verdad? Que pase en esta sesión. Ahora mismo está en la Comisión de Derechos del Consumidor, Servicios Bancarios e Industria de Seguros, así que esperemos que vamos a luchar para que se apruebe en esta sesión legislativa y que el gobernador lo convierta en ley. ¿La industria de seguros favorece la medida o se ha opuesto a ella? No, esa soy yo aquí hablando. Pienso yo, ¿verdad? Por lo que vi, por lo que leí de la medida, que es positivo para ambas partes. Positivo para ambas partes, y así lo explica el comisionado de seguro en su ponencia, que para ellas es bueno porque no tienen que esperar 6 años si tuvieran que recibir un dinero de reembolso, y para los médicos y para los proveedores en general es bueno porque no tienen que tener 6 años esperando a ver si le van a hacer un reembolso, sino que en 2 años ya van a tener seguridad de lo que ingresaron, no lo van a perder. Sí. Miguel. Bueno, ajá, muy bien. Sí, Carlos. Sí, doctora, Carlos Flores. Tengo una pregunta de algo que la gente le atrae mucho. Usted mencionó que uno de los proyectos, y este sí la gente tiene mucho interés, ¿verdad? Es el proyecto que ustedes quieren aclarar, ¿verdad? De que cuando el médico receta un medicamento, se le haga factible al paciente adquirirlo, en lo que pasa un proceso de si la aseguradora lo paga o no. Y eso mucha gente lo reclama, ¿verdad? El médico me quiere dar un medicamento, pero no me lo puede dar porque está esperando
que la aseguradora diga qué medicamento le dan. O sea, eso es muy importante. Ahora, durante ese periodo, si al final del camino la aseguradora dice que no lo va a cubrir, ¿quién lo paga? ¿El paciente? ¿O quién lo pagaría? Al final del camino, pues tenemos que volver a la mesa el paciente y el médico, ¿verdad? En este caso, y ver qué alternativas hay. Ahí las aseguradoras tienen un mecanismo de exclusión que uno puede pedir, ¿verdad? Es un mecanismo también que es bien cuesta arriba y que hay que dedicarle tiempo, pero se puede escribir una carta, mire, porque yo pienso que este medicamento es el que debe recibir este paciente y no hay ninguna otra alternativa, ¿verdad? Y se puede hacer ese tipo de negociación entre el proveedor y la aseguradora, y de no tener esa respuesta, pues mira, el paciente lo tendría que pagar. Eso es correcto. Ok. No, gracias. Sí. Bueno, doctora, regresando al proyecto 1641 de la negociación colectiva, ese es el que establece a la isla completa como una sola zona, ¿verdad? Donde todos los Correcto. médicos de toda la isla se pueden agrupar, ¿verdad? Por determinadas especialidades y negociar con las aseguradoras, ¿no es así? Eso es correcto. Este proyecto sustituiría la ley 203 y el reglamento 91 que se había aprobado anteriormente, donde nadie ha podido negociar con ese reglamento porque el reglamento es ultra vires, ¿verdad? Lo dejaron a las aseguradoras hacer el reglamento y lo hicieron demasiado restrictivo, entonces nadie ha podido negociar con él. Así que este nuevo proyecto lo que busca es eso, que la isla entera sea una sola región, que sea el 40% de los médicos de una especialidad o subespecialidad o de un campo médico el que pueda negociar, y pues lo otro que es obligatorio, o sea que la aseguradora se tiene que sentar con ese grupo y tienen que llegar a un acuerdo, y no solamente, ¿verdad? Y que la gente no piense que esto es solamente para cuestiones tarifarias. Obviamente el asunto tarifario va a estar incluido, pero también hay cláusulas contractuales como tan siquiera como que te puedan sacar de un plan médico sin ninguna causa justa. Hay muchas cosas en el contrato que van en detrimento del proveedor de salud, que también se podrían negociar aquí, no solamente es dinero, porque yo veo que las aseguradoras se niegan a que este proyecto se apruebe porque van a tener que subir las primas, porque van a tener porque para poder negociar más dinero contra los proveedores, pero no solamente es dinero lo que se está buscando aquí. En verdad, nosotros, por ejemplo, yo presidí la cooperativa de cardiólogos de Puerto Rico, CardioCoop, y nosotros nos sentamos con las aseguradoras para negociar cláusulas no monetarias en los contratos, y ellas ninguna tuvo la amabilidad, con excepción de Constellation, de negociar con nosotros cláusulas no tarifarias. Así que, pues, la parte de nosotros es voluntaria. Con esta ley, si se convierte en ley el proyecto de 1641, sería de una manera obligatoria. Yo creo que esa va a ser la única manera en que ellas verdaderamente se sienten con el grupo y analicen los cambios que nosotros estamos proponiendo. Sí, bueno, la regla 91, que todavía está vigente, ¿verdad? Que sería la que sería eliminada si se aprueba el 1641, es la que establece, creo que son 11 regiones, ¿verdad? Para negociar. Divide la isla en 11 regiones. Sí, era muy difícil, era el 20% nada más por especialidad. Entonces, cada región, eran 11 regiones, de verdad, y Puerto Rico es muy pequeño, ¿verdad? Sí. Así que yo creo que vamos en la ruta correcta con este cambio que propone el comisionado de seguro. Yo estuve en una vista pública esta semana donde estuvo el comisionado, ¿verdad? Y él planteó un problema que existe actualmente. De hecho, recomendó una enmienda para el 1641 en esa vista pública, y el problema que él planteó es que a la oficina del comisionado de seguros llegan reclamaciones de los proveedores con respecto a lo que determinó la aseguradora que le iba a pagar por determinada servicio. El proveedor no está de acuerdo, lleva el reclamo a la oficina del comisionado de seguros, el comisionado de seguros toma una decisión, ¿verdad?, a favor del proveedor, y entonces las aseguradoras acuden a los tribunales a tratar de que se detenga la decisión del comisionado de seguros, y en esa gestión, dice el comisionado, empiezan a radicar mociones y a pedir reconsideraciones, incluso después del apelativo van hasta el Tribunal Supremo, y en esa situación pueden estar años y el proveedor no recibe el dinero. La enmienda que está proponiendo el comisionado es que entiendo yo, ¿verdad?, que se haga un nuevo procedimiento en el que luego que la determinación del comisionado,
pues el asegurador pague, aunque después impugne. Eso es lo que yo entiendo, porque él no fue muy claro cuál era la enmienda. Sin embargo, el problema era ese. El problema que está planteando, y está muy claro, ¿verdad?, en la ponencia que escribió, que yo la reseñé, es que pueden estar 5 años, ¿verdad? Y la cantidad de dinero que el comisionado entendía que se debía pagar, ¿verdad? Es decir, el remedio que el comisionado determinó, pues no lo goza el proveedor hasta que finalmente el caso termine en el Tribunal Supremo, si llega allá, y si le fallan a favor al proveedor. ¿Qué le parece? Sí, no, eso es correcto. Eso es lo que vivimos todo el tiempo, día a día, los proveedores de salud. O sea, que cuando ustedes tenemos han que planteado eso, ustedes han planteado eso. Cuando nosotros tenemos que llevar una impugnación, ¿verdad?, hacia una aseguradora, nosotros no tenemos un procurador de los proveedores, ¿verdad? Nosotros no es como los pacientes que tienen el procurador del paciente y pueden quejarse y la procuradora interviene. Nosotros no tenemos un procurador como tal, así que ellos van a corte. Yo creo que en las noticias han salido y ustedes a lo mejor lo han reseñado. Hubo hace poco de un cardiólogo y un nucleólogo en Mayagüez, donde estuvieron 11 años litigando contra una aseguradora que arbitrariamente les quitó el contrato, pues, porque decía que ellos habían cometido fraude. Entonces, 11 años tardaron en demostrar su inocencia. Entonces, eso no está todos los proveedores de salud no están dispuestos a tener ese tiempo, a gastar todo ese dinero. La aseguradora tiene en eso, pues, el control, el poder, porque tiene el dinero para eso y tiene el tiempo del mundo para seguir retrasando, y mientras tanto, el proveedor no recibe el pago. Eso es correcto. Sí. ¿Y ustedes han pensado cómo se debería de estructurar esa enmienda? ¿Ustedes han hecho alguna recomendación en específico? ¿Cómo? Sí, nosotros hemos hablado con el comisionado de seguro y entonces sí estaríamos ¿verdad? Dispuestos a que se le pague el dinero al proveedor y que si se quiere impugnar ese pago por X o Y cosa y ellos quieren ir a corte, pues que lo vayan haciendo, pero sí hay que ponerle más garras para que a la aseguradora no se le haga tan fácil desviar el asunto a la parte de la judicatura. Lo otro es que hayan salas especializadas que atiendan estos problemas de una forma mucho más expedita, así como hemos pedido para la cuestión de la impericia, ¿verdad? Que hayan unas salas especializadas que vean estos casos mucho más rápido y que todas las partes estén complacidas, no solamente la parte de la aseguradora, sino que también la parte del proveedor. ¿Usted entiende que los tribunales están o no están preparados para atender este tipo de controversias? No todos están preparados con el tema, ¿verdad? Pues son temas médicos y no todos están preparados, y aparte pues tenemos la misma tardanza que tienen quizás otros casos civiles en Puerto Rico, ¿verdad? Entonces hay un problema en cuanto al tiempo, así que, pero mientras ese tiempo corre, pues el proveedor tiene que seguir pagando sus gastos, tiene que seguir viendo pacientes. Nosotros no tenemos el tiempo del mundo para estar en un tribunal y se cancela la vista hoy, vamos al otro. Nosotros tenemos que ver pacientes, ¿verdad? Somos cada vez menos, tenemos cada vez más cantidad de pacientes, más trabajo, y se nos hace bien difícil faltar a esa oficina o a ese hospital para ver nuestros pacientes. Así que de verdad que todo favorece a la aseguradora en el momento que nos quiera llevar al tribunal a impugnar alguna decisión que el comisionado tomó a favor de nosotros. Sí, un planteamiento fundamental, ¿verdad? En la vista pública que yo estuve, básicamente parte de la premisa inarticulada de que los problemas financieros que han tenido unos cuantos hospitales en Puerto Rico devienen del impago de parte de las aseguradoras, ¿verdad? Lo que dijo la Asociación de Aseguradoras de Puerto Rico, ACODESE, ¿verdad? Es que durante la pandemia hubo una reducción significativa de pacientes acudiendo a los hospitales, ¿verdad? Por la misma situación de la pandemia, y eso provocó un déficit en esas empresas, porque se redujeron los ingresos de los hospitales en más de $1,000 millones. Y básicamente lo que plantea ACODESE es que la situación de algunos hospitales es resultado de esa situación. ¿Usted piensa que eso es así? Eso quizás es parte de eso, ¿verdad? Pero COVID vino hace poquito, hace 2 o 3 años. La deuda de las aseguradoras a los hospitales lleva años, mucho más de 10 años. Yo desde cuando estuve, por ejemplo, en la Junta del Centro Cardiovascular de Puerto Rico y veía los
lo que las aseguradoras le debían al hospital. O sea, es una cosa increíble. Entonces, ellas acumulan y acumulan y acumulan deuda, igual lo hacen con los proveedores de salud, y entonces pasan unos años y te quieren negociar esa deuda, y si te debían 100 pesos, pues te dicen, pues te voy a pagar 50, y quedamos así. Y el proveedor muchas veces le dice, pues mira, dame los 50 porque prefiero los 50 ahora que esperar 2 o 3 años más para que me des los 100. Entonces, eso pensamos que no es justo. Eso no es justo porque la persona trabajó, ¿verdad? Y facturó por lo que trabajó, y los hospitales igual, recibieron pacientes, los atendieron, tuvieron sus gastos, y no es justo que después de muchos años ellos siguen dándole largas y largas y largas a la deuda, entonces quieran negociar por una cantidad menor. Y hay veces que hay hospitales que se ven obligados a hacerlo porque tienen que pagar su nómina, ¿verdad? Y así que yo diría que el COVID y la disminución de pacientes, que es cierto, sí le vino a dar otro trancazo más a lo que venía deteriorándose desde antes. Y, ¿verdad? De nadie es secreto que las únicas personas que tuvieron ganancias durante el COVID fueron las aseguradoras. Esas fueron las únicas, porque la gente no iba a los médicos, no iban a los hospitales, y ellas tuvieron las ganancias más grandes que tuvieron en los últimos 5 años. La tuvieron en el 2020, pagando las subbonistas unas grandes cantidades de dinero, y eso está en todos los sitios, eso no lo digo yo, eso es público. Sí. Así que sí, los hospitales venían arrastrando deudas con ellos, y ahí pues acabaron de deteriorar su nómina. Bueno, porque la gente incluso dejó de ir a las salas de emergencia, es decir, que no había reclamaciones, no habían reclamos. Claro. Sí. Así mismo. Así que el hospital que ya venía arrastrando esa deudas con ellos, pues al final colapsó, no pudieron más, porque es la verdad, esto conlleva, la salud tiene un costo, y nosotros lamentablemente no tenemos un sistema que haga prevención en las enfermedades, porque en la prevención es donde está el ahorro. Nosotros manejamos enfermedades, y ahí es donde más se gasta. Oiga, doctora, eso que usted planteó ahora de la negociación, eso fue en el cardiovascular, que es un hospital público. O sea, yo lo conozco del cardiovascular como lo conozco de otros hospitales, pero te hablo del cardiovascular porque eso, ¿verdad? Yo soy parte de ese hospital, pero lo sé de ahí, lo sé de médicos, de cardiólogos, colegas míos, que todo el tiempo le dejan atrasar lo que le van a pagar, le atrasan, y después negocian por una cantidad mínima. Y muchas veces, a pesar de que yo les aconsejaba que no lo aceptaran porque no era justo. Sí. Lo puedo entender. Se ofreció un servicio, ¿verdad? Se ofreció un servicio. Pues seguro. O sea, que aquí le estamos haciendo otra vez el favor a la aseguradora, pero puedo entenderlo porque él tiene unas deudas también que pagar, y pues mira, mejor acepto esto que me lo van a dar ahora que seguir esperando a que me paguen completo si es que alguna vez lo van a hacer. Okay. Y entonces pues no tenemos esta garra, algo que nosotros nos podamos amparar para obligar a la aseguradora a pagar lo justo, lo que verdaderamente es justo, lo que el proveedor le factura justamente. Sí, claro. De hecho, en la vista pública surgió que el comisionado de seguros anunció que está investigando ese asunto en hospitales públicos, fue lo que surgió, ¿verdad? En el centro médico específicamente. Claro. En una vista pública, cuando se estaba haciendo lo del presupuesto, el director ejecutivo de ASEM habló de lo que le debían las aseguradoras, son millones. Y ahí nos dimos cuenta que las aseguradoras le pagan menos por el mismo procedimiento a un hospital público que a un hospital privado. O sea, eso para mí no tiene ningún sentido. No, incluso se habló de que había exigencias de negociación en deudas de 1 año, o sea, de 12 meses. ¿Cómo es posible? Así mismo es. Bueno, ¿usted ve ambiente en el Senado para que se aprueben todos estos proyectos, o usted entiende que algunos de ellos se han de colgar? Bueno, hay otros proyectos, como te iba a mencionar el 1611, el PC 1611, que este lleva desde también la vez pasada. Este es un proyecto que el Colegio de Médicos Cirujanos lo puso por petición, y es un proyecto donde después que el médico o el proveedor ponga todos sus papeles a la Junta Examinadora, la Junta Examinadora va a tener 10 días para darle una licencia provisional. Una vez tenga la licencia provisional, él va a poder aplicar a los planes médicos,
va a poder aplicar a su seguro de impericia, y con el seguro de impericia y ya con todos los documentos completados en la aseguradora va a tener 30 días para darle su número de proveedor. Y entonces yo creo que es un proyecto que va en la dirección correcta y, ¿verdad? Pienso que la mayoría de los políticos en el país hablan del éxodo de médicos, que hay un colapso en el sistema de salud, que la gente tarda 9 meses, un año en conseguir una cita. Todo eso es cierto, nadie está diciendo mentiras. Pero entonces tenemos un proyecto como este que puede ayudar a que médicos se queden en Puerto Rico, médicos que se están graduando, se queden aquí y puedan ejercer y puedan ingresar para su familia. Y entonces este proyecto lleva desde enero del 2023 y estamos en octubre. Así que vamos a ver, nosotros en la coalición Nueva Visión de Salud nos vamos a ir a hacer ruido con estos proyectos, vamos a entrar a la legislatura, vamos a ir ahora a principios de noviembre, nos vamos a meter allí, vamos a hablar con todos los legisladores que podamos, vamos a contestar todas las preguntas porque sabemos que son temas difíciles, ¿verdad? Temas de salud que no mucha gente domina. Pues nosotros vamos a ir para aclarar todas las dudas que tenga cualquiera de estos legisladores para ver si salimos de esto. Y entonces, en vez de estar hablando de la crisis, pongamos acción y cosas, ¿verdad?, que se puedan hacer y que el gobernador haga lo propio para ver si podemos hacer algún cambio, porque hablando y diciendo lo malo que está en nuestro sistema de salud, con eso no arreglamos nuestro sistema de salud. Es con acciones, es con leyes. Y los proyectos están aquí. Y lo que queremos es que lo aprueben, queremos que el gobernador los convierta en ley y queremos que se pongan en vigor, ¿verdad? Porque hay leyes que también pasan después del sueño de los justos y tampoco se ponen en vigor, ¿verdad? Pues queremos que se pongan en vigor, que pongamos la acción donde ponen la palabra, ¿verdad? Y la salud no es un juego, la salud es un derecho. Y todos merecemos tener un buen sistema de salud a tiempo, accesible y bueno, de calidad. Y hacia eso lucha la coalición Nueva Visión de Salud. Okay. ¿Cuánto tiempo lleva la coalición organizada? Pues mira, nosotros vamos a cumplir un año. En diciembre del año pasado fue que decidimos que juntos somos más fuertes que yéndonos separados, ¿verdad? Nosotros como médicos, los dentistas, los enfermeros, los terapistas, los técnicos de sala, los paramédicos, farmacias, laboratorios, estudiantes de medicina, pacientes, todos tenemos, ¿verdad? Tenemos luchas que hacemos individuales. Y hemos visto que algunas las ganamos, algunas nos quedamos a mitad del camino. Pues decidimos unir nuestras fuerzas y proyectos que son como estos, que son buenos para todos los grupos de proveedores, ¿verdad? No para un sector en específico, sino para todos. Pues unir las fuerzas para ver si podemos hacer algo, porque definitivamente todos los que nos están oyendo van a accesar un servicio de salud en algún momento y nosotros como proveedores de salud también lo vamos a accesar. Vamos a necesitar que haya un buen servicio y que sea a tiempo y que sea de calidad, que no es lo que está pasando ahora. Entonces decidimos unir nuestras fuerzas para lograr esto. Así que en la sesión pasada que estuvimos juntos, por lo menos 3 de nuestros proyectos se aprobaron y ahora esperamos que sea el doble. Ok. Pues muy bien, le deseamos éxito en la coalición y esperamos, ¿verdad, doctora?, que ya cuando termine la sesión en noviembre, pues va a ser un recuento, quizás la llamamos nuevamente para que nos explique qué pasó en la sesión. Eso va a salir público, ¿verdad? De manera que muchas gracias por sus expresiones en el día de hoy, en esta entrevista, que me parece que tenemos ya una idea bastante amplia de lo que pretende la coalición, ¿verdad? Y la importancia de los proyectos que están en juego. Correcto. Le agradezco a usted que me dé la oportunidad de explicarle al país la importancia y que nos jugamos todos la vida en esto. Así que yo le pido también al pueblo que se una a la coalición, que llame a sus representantes, a sus senadores, que cuando esté en Fortaleza, pues llamen también al gobernador para que estos proyectos se conviertan en ley, se ejecuten para el beneficio de todos. Al final es para el beneficio del país completo. Pues muy bien. Pues muchas gracias, doctora, por haber estado con nosotros hoy en Informe Semanal. A ustedes. Bien. Bueno, hay que decir, ¿verdad?, que Informe Semanal llega a ustedes por el apoyo del Museo del Café, el Café Don Pello, y la procesadora de leche suiza Dairy. Vamos a un mensaje y regresamos en un instante. Cumplen 80 años de sabor y nutrición. Alimentando
familias en cada generación. Son 80 el son de Suiza. Y así lo vamos a celebrar. Son 80 el 8 son de décadas Suiza. llevando nutrición y calidad. Son 80 el son de Suiza. Desde el abuelo hasta el jovencito, Son 80 el Suiza son de sigue alimentando el corazón de Puerto Rico. Bueno, continuamos con Informe Semanal y vamos ahora a hablar con Carlos Flores Ortega. Carlos, ¿cómo te encuentras? Muy bien, Miguel. Acá desde Adjunta, desde la estación experimental acá en los terrenos de café, escuchando el programa y aprendiendo y aportando todo lo que podamos. Sí, oye Carlos, hoy publicó una historia sobre el asunto, ¿verdad?, de que la transacción aquella que salió en una declaración jurada donde un agente de bienes raíces estaba diciendo que el secretario de Agricultura intervino en una transacción, ¿verdad?, para que no se diera, porque le interesaba al secretario, porque se adquiriera un terreno, una corporación en la que el secretario tiene intereses, que adquiriera un terreno que está junto a la finca que el secretario también tiene allá en la zona de Salinas, donde se va a hacer un proyecto de placas fotovoltaicas, ¿verdad? Bueno, pues finalmente la transacción que estaba denunciando la declaración jurada se dio el pasado 1 de septiembre, de acuerdo con información que sale del CRIM, del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales. En efecto, la corporación que compró el terreno es una corporación que está vinculada a la empresa Agriar LLC, donde el hijo del secretario es vicepresidente, el secretario es accionista y el empresario Michael McCloskey es el presidente. ¿Qué te parece todo esto, Carlos? Bueno, aunque yo estoy un poco imposibilitado de hablar en detalles sobre parte o las situaciones de ese caso. Ustedes saben que yo radiqué una querella en la Oficina de Ética Gubernamental y tiene que ver con muchas cosas de estas que hemos estado señalando y se van a estar investigando, y pues entonces la ley no me permite hablar en detalle. Pero una vez hay un periodista, como en este caso, que tú haces la investigación y lo publicas, ya eso es vox populi, ¿verdad? Lo que está ocurriendo. Yo lo que único puedo mencionar en este momento es que eso va directamente al carácter de la persona. Aquí tenemos personas que con la boca dicen unas cosas, pero en las acciones hacen otras. Y nosotros tenemos que, como puertorriqueños, medir eso y ver dónde están nuestros líderes y dónde estas personas nos fallan. Yo lo he identificado desde el principio, una serie de acciones que se han estado dando en el Departamento de Agricultura, las he señalado en los medios correspondientes y yo espero que se llegue a la verdad de todas estas cosas. Pero es triste ver que la persona que más nos tiene que defender en la protección de los terrenos agrícolas en Puerto Rico, que sería el funcionario, ¿verdad?, que ocupa la posición de secretario de Agricultura, es la persona que está haciendo lo opuesto y está dispuesto a sacrificar la posición que tiene por tener unas ventajas y lograr unos proyectos para él y su familia. Pues esas cosas están mal hechas y están ocurriendo en la cara del gobernador, en la cara de todo el mundo, y tenemos que poner un alto a esto. Las investigaciones que sigan su curso. Yo estoy utilizando información que ha salido pública. Yo no estoy aquí investigando nada. Yo no tengo la capacidad para investigar, pero estoy leyendo y viendo lo que ocurre. Y pues mi función como servidor público es señalar las cosas en las agencias correspondientes. Carlos, tenemos también aquí al presidente, ¿verdad?, del Colegio de Agrónomos, Mariano Ramis. Lo hemos invitado porque el Colegio de Agrónomos había iniciado una investigación con respecto a los señalamientos que habían hecho una serie de agrónomos relacionados con el comportamiento que tuvo el secretario de Agricultura en una reciente reunión donde le faltó el respeto a una serie de agrónomos. Ellos públicamente señalaron que él había utilizado palabras soeces
y que además los había inducido a cometer actos ilegales, es decir, que hacer transacciones fuera de ley relacionadas con el certificado de agricultor bona fide. Esa fue la información que surgió públicamente. Buenos días, Ramis, ¿cómo se encuentra? Hola, buenos días, buenos días. Bien, gracias a Dios y ustedes. Saludos a Carlos y a usted. Saludos, mi colega. Bueno, ¿y cómo va esa investigación, Ramis? Pues mire, ya estamos en la parte en la etapa de entrevistas, las personas que, ¿verdad? Que estuvieron señaladas en la querella. Entiendo que hasta el día de ayer iban dos entrevistas, son 4 de las personas que están incluidas en la querella. Ok. ¿Y cuándo usted perfila que se va a terminar la investigación? Si todo transcurre bien, en 2 semanas ya debemos tener el informe final. Entre semana y media a 2 semanas. Okay. La comisión se ha reunido más de 5 veces, casi 6. Está ahí claro, 6 veces. Y pues están ahora en la etapa de entrevista, como le dije anteriormente. Okay. ¿Hay algún Esto hallazgo? nos llega como una... Disculpe. Que si hay algún hallazgo que pueda adelantar. No, por ahora lo que tenemos es, ¿verdad?, un informe preliminar de lo que nos dieron, de que pues lo que se ha hecho hasta el momento, pero no tenemos un informe final de los hallazgos. Okay. Carlos. Pues mira, sobre ese caso, lo primero que tengo que señalar es que el secretario de Agricultura no es agrónomo. Esto es una querella de un grupo de agrónomos que estaban en posiciones gerenciales, pero a su vez están representando el sentir de otros que no están en posiciones gerenciales, sino que están en operaciones de campo. Y eso surge, esa querella, ese pedido a través de una moción que levanta uno de los agrónomos y se aprobó en asamblea, donde unánimemente pues pidieron que el colegio de agrónomos, que pues en este caso atiende todos estos asuntos, pues se enviara a una comisión y se estudie. Así que eso es lo que la encomienda que ellos tienen los agrónomos. Sí. Carlos, se presentó como una resolución incidental en la asamblea, se aprobó por el bloque unánime. Ahí, pues, nosotros en asamblea no teníamos la comisión de protección y de consulta y protección al agrónomo. Se constituyó, ya tenemos los miembros, ya tenemos presidente, vicepresidente y secretario. Están trabajando en ese asunto que la asamblea nos dio, ¿verdad?, unánimemente para trabajar el asunto de esa querella. Lo que hemos recibido es una querella de una sola persona, ¿verdad?, en este caso, pues, una fémina, y estamos trabajando sobre esa querella. Sí. Estamos trabajando 2 cosas, lo que llama la resolución y la querella. Sí, pues a esos efectos, pues los agrónomos de Puerto Rico lo que están es confiando en que el cuerpo rector, ¿verdad?, del Colegio de Agrónomos haga una investigación a la luz de lo que son las funciones del agrónomo, que tiene que tener una licencia y que está regulado por el Departamento de Estado, y que tiene que tener una serie de protecciones en las funciones que ellos realizan en el campo. Los agrónomos sellan, ¿verdad? Ponen sus recomendaciones y los documentos que ellos cumplimentan con un sello que es del Colegio de Agrónomos, donde certifican que lo que va ahí es fiel según los criterios de ese profesional de las ciencias agrícolas. Cualquier desviación de eso pondría en riesgo a ese profesional o estaría de alguna manera induciéndolo a error, o en investigaciones posteriores el agrónomo va a tener que decir por qué se dio una recomendación negativa y como quiera se aprobaron X o Y cosas. Y lo que están pidiendo los agrónomos aquí es que haya esa evaluación aunque fue esa querella, una querella, casi siempre en todas estas cosas es una sola persona en la que es el portavoz de muchos que están detrás, y la información que va a salir ahí va a ser bien interesante,
de acuerdo a la profundidad de ese comité y las personas que entrevisten, ¿verdad? Y los documentos que pidan. Tiene muchas implicaciones esa investigación. De eso pues también dependen muchos agrónomos que confían que el colegio pues los defienda y por lo menos haga una buena investigación, ¿no? Sí. Claro, claro. Estamos trabajando con eso, con la verticalidad que merecen nuestros miembros, nuestros colegiados, y los vamos a proteger. Sí, ¿verdad? Es un trabajo de mucho compromiso de la comisión, muy buenas personas retiradas, buscamos personas neutrales que no tuvieran vínculos con el departamento de agricultura, porque sabemos que nuestra población o nuestros colegiados, la mayoría trabajan para el departamento, y tenemos ya esa comisión que ya fue constituida el 29 de septiembre y están trabajando sobre esa querella. Sí, se está trabajando con el mayor, ¿verdad? Como dijo ahorita, transparencia y verticalidad. Es bien Claro importante que el presidente del colegio pues haga esas expresiones, porque según la querella se habían dado 45 días para presentar un informe, pero obviamente si todavía no estaba constituido ni siquiera los miembros de la comisión, pues hubo primero que conformar esa comisión para entonces empezar a hacer los trabajos. O sea que eso pues el presidente lo explicará en funciones, ¿verdad? De ante lo que se aprobó en asamblea. A veces se dan esos días, pero no se sabe si se puede cumplir con eso o no. Lo importante es que a la brevedad posible salga el informe. Sí. Bueno, Carlos. Correcto. Ya nosotros llamamos a las partes. Ajá, continúe. Se fue del aire. Nosotros ya le indicamos a las partes, ¿verdad?, dónde estábamos en el curso de la querella y de la investigación. Por eso le pedimos un tiempo adicional de los 45 días, porque se nos hizo un poco cuesta arriba hacer la comisión, porque es un poco difícil cuando uno está buscando una comisión cuando ya hay un trabajo en el floor o en la mesa para tenerlo como para empezar. Y todo el mundo, pues, pero sí, ya la tenemos y ya estamos trabajando. Eso es bien importante, porque a través de este programa que lo escuchan todos los agrónomos de Puerto Rico, se conectan, ¿verdad? Y yo le envío a cientos de ellos este programa y todos están bien pendientes y sabemos, ¿verdad? Porque vemos quiénes se conectan y quién no. Lo que quiere decir es que van a estar bien informados. Su presidente les está llevando la información. Sí. Me quedé. Sí, bueno, que las expresiones que ha hecho, ¿verdad?, el presidente del Colegio Agrónomo, pues va a llegar a todos los agrónomos a través de este programa de informe semanal, para que entonces bajen la ansiedad y tengan fe y confianza de que el proceso está en curso. Claro. Y hacía tiempo que esta comisión no se activaba, así que la tenemos, el reglamento y demás lo tenemos muy activo. Sí. Perfecto. Muy buena noticia. Bueno, como tema final, ¿verdad? Para tanto Carlos como Mariano, esta semana salió, ¿verdad?, la información de la empresa Plus Genetics, que está tratando de crear una nueva genética, una nueva raza, ¿verdad?, de animales resistentes a las inclemencias del tiempo en el Caribe. Específicamente estamos hablando de ganado, ¿verdad? Ganado de leche y ganado de carne, ¿verdad? Bueno, esto ocurre en momentos donde sigue la controversia de que la Oficina para la Reglamentación de la Industria Lechera le sigue exigiendo una serie de requisitos para mejorar la calidad de la leche por encima de los requisitos federales de grado A. Y que hay mucha queja de agricultores porque le están botando leche a los agricultores a base de esos criterios que exceden la leche grado A. ¿Qué te parece todo esto, Carlos? Mira, el principio de utilizar mejor genética en la industria lechera se ha planteado por mucho tiempo y yo creo que es importante ir por ahí. O sea, en Puerto Rico se están usando unas razas de vacas lecheras que han sido desarrolladas para zonas templadas, zonas frías, y se han traído al trópico. Y la eficiencia de esa raza en Puerto Rico, en el trópico, no es la misma. Para darte un promedio, en Estados Unidos puede que estén produciendo unas
25, 30 cuartillos de leche diario bajo las condiciones frescas y temperaturas de distintos estados del norte. Y en Puerto Rico no pasan de 18, 15, 18 por el estrés calórico y todo lo que fatiga el animal. Por lo tanto, siempre vamos en desventaja. Nosotros le tenemos que dar la misma cantidad de alimento y producimos menos leche por animal porque la genética no le permite su máxima expresión aquí en el trópico. Cuando yo estuve como secretario de Agricultura, se aprobaron los primeros pasos en esa dirección. Se aprobaron sobre $750,000 para montar un laboratorio de mejoramiento genético en la Estación Experimental de Gurabo con personal científico de la Estación Experimental que iban a estar trabajando con selección de una raza que ya había mutado aquí en Puerto Rico, de estas vacas Holstein, pero con menos pelaje, lo que le llamaban la vaca pelona, y ya teníamos material genético adaptado al trópico, y la información que tengo es que se montó el laboratorio y están trabajando con eso. Esta propuesta que surge ahora, que veo que le han asignado hasta $1 millón, el motivo de esto es montar un laboratorio privado, pero esto está envuelto unos ganaderos, McCloskey, unos veterinarios y unas personas que vienen de Estados Unidos, de Nuevo México, tienen interés en traer otra raza, que es la Girolando, que es una raza más bien de Centro Suramérica, que también es productora de leche, está adaptada a zonas más calientes, y lo que quieren estar también trabajando con los cruces y mejoramiento genético. Esto estaría empezando. Todas esas iniciativas son buenas. Lo que nosotros esperamos es cuál va a ser la receptividad de los ganaderos. Yo hablé con varios ganaderos, no tenían ni idea de que esto estaba ocurriendo. Lo importante es que si tenemos que movernos en esa dirección, el gobierno ya había iniciado unos procesos a través de la Universidad de Puerto Rico. Estos son unos procesos privados que van a costarle al ganadero otra cantidad de dinero. ¿Cómo eso se desarrolle? Pues de verdad que no tengo ni idea, porque se ha estado montando a través de una cooperativa de productores de leche en la cual no están todos los ganaderos envueltos. Lo que haga la universidad tiene que ser para todos. Así que, no sé, de nuevo veo como cierta segregación y esfuerzo, duplicando esfuerzos de lo que ya se estaba haciendo. Esa es mi opinión. Sí, dos esfuerzos, porque una cosa está haciendo la universidad y otra esta empresa privada, ¿verdad? Carlos, pero siguen los mismos ganaderos quejándose de que le están botando leche. Eso está ocurriendo, lo sabemos. Siguen quejando y siguen vaquerías cerrando de 245, yo creo que vamos como por 219, 220, más de 35 se han ido a quiebra o han cerrado. Estamos viendo que anuncian, y yo escucho al secretario diciendo que no estamos botando leche. Bueno, no la están botando para efectos de récord, pero se la están dejando en la finca al ganadero que la disponga y no aparece como recibida. Los están penalizando y eso es dinero que se bota, ¿verdad? Por ahí, por el chorro, como decimos. Y es basado en unos niveles de calidad de leche que han aumentado cuando nadie los pidió y no era necesario, que le está haciendo más costoso y más difícil al ganadero producir la leche, pero tiene que gastar más. Pero tampoco el Departamento de Agricultura y la oficina de ORIC, que el director es ahora el secretario, han terminado el estudio económico que dice la ley que tienen que hacer para determinar cuáles son los costos de producción y sacar, ¿verdad?, la ganancia razonable. Todavía eso no se ha hecho y vamos a terminar el cuatrenio sin que haya un estudio económico para los ganaderos. O sea, le estamos poniendo más gastos, pero lo estamos aguantando el aumento en el precio por ese gasto. Así que de verdad que no hace sentido lo que están haciendo con los ganaderos. Por eso es que muchos se han quitado y muchos más se seguirán quitando. Sí. Bueno, gracias, Carlos, ¿verdad?, por tu participación hoy en Informe Semanal, ¿verdad? Hemos tocado 3 temas. Despedimos también al agrónomo Mariano Ramis, que me envió un mensaje que tenía una reunión, ¿verdad?, y se tuvo que ir. Me ha parecido muy interesante todo lo que ha planteado. ¿Algo final que quieras plantear, Carlos? Bueno, estamos teniendo problemas en la industria del café y eso pues me gustaría tocarlo en detalles en el próximo programa, porque se está dando una dinámica de hablar de que el Departamento de Agricultura va a estar subsidiando el subsidio salarial, inclusive mano de obra importada,
cuando no tenemos ni siquiera para pagarle lo justo y razonable para los productores locales. Y ahí pues lo que se está haciendo es manipulando la información, engañando a la gente, diciéndole que van a recibir unos incentivos, unos beneficios, y lo que están recibiendo es mucho menos de lo que jamás en la vida se le había dado. Así que esas cosas hay que ser bien serios, hay que ser bien razonable, no puede añadirle más personas al sistema si no tiene el dinero. De 20 millones de dólares que tiene el programa, 2 millones se van prácticamente en bono agrícola, te quedan 18, de esos 18 tienes como 7 millones que se van en incentivos por producción, te quedan 11 para incentivar el resto de la agricultura, y ahora le vas a meter 400, 500 personas más de afuera con las visas H2A para la empresa de café, hortaliza, y con otro agravante, esas personas hay que pagarle 9.70 la hora. Cuando tú tratas de con subsidio salarial pagar a 9.70 la hora, tienes que entonces buscar $4 y pico versus lo que antes se daba, que eran 2.62, y no tienes el dinero para hacerlo. Así que, ¿cuál es el engaño? Vamos a poner las cosas en serio y hacer las cosas bien hechas. Sí, interesante por demás. Vamos a tratar eso la semana que viene a profundidad, Sí, ¿verdad? con más detalle. Sí. Bueno, pues gracias, Carlos, por tu participación hoy en Informe Semanal. Siempre a la orden. Sí, bueno, vamos a decir, ¿verdad?, que Informe Semanal llega a ustedes por el apoyo de Café Don Pello, el Museo del Café, y por la procesadora de leche suiza Dairy. Vamos a un mensaje y regresamos en un instante. Cumplen 80 años de sabor y nutrición. Alimentando familias en cada generación. Son 80 el son de Suiza. Y así lo vamos a celebrar. Son 80 el 8 son de décadas Suiza. llevando nutrición y calidad. Son 80 el son de Suiza. Desde el abuelo hasta el jovencito. 80 el Suiza son sigue de alimentando el corazón de Puerto Rico. Bueno, continuando con Informe Semanal, ahora vamos a hablar con el economista José Alameda. Buenos días, Alameda, ¿cómo te encuentras? Sí, buenos días a ti, a Carlos y a los que nos están escuchando por el otro lado. Sí, Muy bueno, buenos Alameda. días. Ahí está Carlos. Ah, Ahí está Carlos. sí. Dale, Carlos. Muy buenos días y gusto en escucharle, y que esté bien, bien activo, que lo tenemos hoy con mucha información importante. Ok. Bueno, bueno, Alameda, vamos a hablar, ¿verdad?, de dos temas importantes. Vamos a empezar con el asunto de la agricultura. En este caso, el doctor Francisco Pesante González ha hecho un estudio para el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico sobre perspectivas de la agricultura, que me parece muy interesante. En especial habla de la seguridad alimentaria. Yo estuve mirando varias de las conclusiones. Una de las conclusiones que dice es que la región de Arecibo es una de las más afectadas por la situación de la seguridad alimentaria, ¿verdad? En un momento la región de Arecibo era tan importante para la agricultura, pero ahora pues es una de las más afectadas, ¿verdad?, por el asunto de la seguridad alimentaria. ¿Qué comentarios tienes del informe, Alameda? Sí, mira, a mí me preocupa mucho, y hace tiempo que yo he venido señalando de que Puerto Rico parece que, aunque no lo digan, el discurso es diferente, pero lo que vemos ahora es un gran problema de seguridad alimentaria. Y cuando uno mira el informe, te das cuenta que el 80-85% de lo que consumimos es importado, que el huracán María afectó significativamente esa seguridad alimentaria. Y seguridad alimentaria le da mucho énfasis en el informe del Instituto de Estadística. Déjeme decirle que este informe se presenta en octubre de este año, 2023. La seguridad alimentaria se define como la disponibilidad en todo momento de suministros suficientes de alimentos básicos. Obviamente para sostener el consumo de alimentos y compensar las fluctuaciones que hay en los precios. Me preocupa un poco también la definición, porque si es para tener suficientes abastos, se puede incluir las importaciones, pero precisamente la vulnerabilidad viene en gran medida porque Puerto Rico importa gran parte de sus alimentos, cuando en un momento dado uno podría estar produciendo estos alimentos, tanto para el área comercial como para sustentabilidad. Sustentabilidad, quizás Carlos lo explique mejor, es que yo antes veía, por ejemplo, en mi casa, que había un huerto casero.
habían gallinas y los huevos que ponían se consumían. Veía que se sembraban matas de gandules. Cuando yo nací, las casas en mi barrio tenían como un huerto casero. Hoy yo miro mi barrio y no hay nada de eso. Lo que hay es cemento sembrado. Entonces, creo que eso puede abonar, aunque sea en una película microscópica, ¿verdad? Y tú dices, pues eso es poquito. No, pero muchos poquitos hacen la diferencia. En este caso, creo yo. Y los resultados que tiene este estudio, por ejemplo, vamos a comentarlo por aquí rapiditamente. Dice en la página del PowerPoint, fíjate que no tiene página, en una de las páginas de ese PowerPoint, la página 9, los resultados principales son los siguientes. Un 33.2% de la población de 18 años y más presentó inseguridad alimentaria. Una tercera parte, el 21%, 21.7% de las personas indicaron que los últimos 12 meses hubo ocasiones en las cuales tuvieron que servirse menos cantidad de alimentos y dejar de comer una de sus comidas diarias por falta de dinero. Eso es casi una cuarta parte, una quinta parte, aproximadamente 21.7% de los puertorriqueños. La región de Arecibo, como tú dijiste, presenta el mayor riesgo de inseguridad alimentaria. Algo raro porque esta región, Atillo, Camuy, todo el mundo sabe, se especializa en el área de leche. Quizás sea una alta concentración de la industria, de la paquería, de la leche, descuidando la posibilidad de otra producción de alimentos. Sí. Estoy especulando, estoy lanzando una hipótesis, ¿verdad? Sí. Y las regiones con menos inseguridad alimentaria fueron el área metropolitana y Ponce. Sí. Quizás sea porque hay un abasto de importaciones que garantiza en cierta medida una inseguridad o seguridad alimentaria. Pero dice con menor inseguridad. Así que podría ser eso. Otro de los resultados es que 44% de las personas con inseguridad alimentaria percibieron su salud como regular o pobre. Y oiga esto, el porcentaje mayor de ese 44% recae en las mujeres. Las personas con inseguridad alimentaria, otro resultado, hubo una prevalencia de 2 veces mayor de tener algún problema físico, mental y emocional. Dale. O sea, eso quiere decir que entre el 28 al 14, esta es la proporción, de estas personas con estos problemas físicos y mentales y emocionales, padecen de la inseguridad alimentaria. Un gran problema porque además de tener los problemas de salud físico y emocional, le recae también en ellos de la inseguridad. Ajá. Otra conclusión, y voy a dar 2 más para entonces dejar esto. Sí. En las personas con inseguridad alimentaria hubo mayor prevalencia de presión arterial alta, 43%, casi la mitad. Y con depresión, 25.9% en comparación con las personas con seguridad alimentaria. Y las personas que sufren de inseguridad alimentaria, en su mayoría, no pudieron consultar a un médico en algún momento por razones económicas. Pero yo me pregunto, ¿verdad? ¿Y cuál es el rol, obviamente, de la tarjeta de salud del gobierno? Ajá. Se supone que estas personas hubiesen tenido de alguna manera esta tarjeta de salud. Claro. Quizá, peor aún, pregunto, hipotetizo, que no tengan ni para pagar el deducible. Si es que tienen que pagarlo, pues vas al médico primario, a lo mejor tiene que pagar $2 o $3, $4 de deducible, pero ni eso tenían. Ni eso tenían, sí. Y entonces, las personas diagnosticadas con trastornos depresivos tienen 2.7 veces más probabilidad de pertenecer al grupo de inseguridad alimentaria, y las personas con $25,000 o menos, que eso es casi salario mínimo, ¿verdad? Y lo mira a ver y lo saca, es más o menos salario mínimo, tienen 3.3 veces mayor probabilidad de pertenecer al grupo de inseguridad alimentaria. Estos datos nos muestran, obviamente, que tenemos un grave problema
de alimentación, claro, y la seguridad alimentaria versus inseguridad incluye los abastos que está incluyendo importaciones, que precisamente me preocupa porque las importaciones son precisamente uno de los elementos que permite esa inseguridad, porque teniendo producción local podría abastecerse más. Por ejemplo, yo le acabo de hacer un estudio a los porcicultores, donde aproximadamente en los años 90, 30% del consumo de carne de res, y estoy aquí especulando de la mente, ¿verdad? 30% de los consumos de carne de res lo abastecían las empresas locales. Era de la producción local. Hoy día es un 6%. ¿Ves? Ha caído estrepitosamente. Las razones, el diagnóstico, pues eso podemos mirarlo después, pero el hecho de lo que vemos es un problema que nos acarrea a todos nosotros. Bueno, sí. Con eso termino y dejamos a don Carlos. Sí, está bien interesante. Yo tuve la oportunidad de leer el estudio, pues, se circuló por las redes y de ahí también lo pude leer. Y lo que yo veo del estudio es que están utilizando la definición de seguridad alimentaria como la publica la FAO, ¿verdad? La Organización Mundial de la Alimentación, y están enfocando no tanto la parte de la producción o el abasto. En este estudio la percepción que tuve fue que están detectando que hay una parte de la población que no tiene los accesos, el dinero a adquirir esos alimentos, y también el estudio lo que hace es que lleva a representar cuáles son los síntomas que van a pasar las personas cuando eso ocurre, y entran en depresión y entran en problemas emocionales porque no están teniendo el dinero para adquirir los alimentos, ya sea local o importado. Porque cuando leí el estudio no me dice que es que no pueden conseguir la carne porque no la hay, ya sea local o importada, o porque no hay algún producto específico, básico. Es que lo que dice es que no tienen el dinero para adquirirlo, que se están quedando sin comer porque no tienen el dinero para adquirirlo. De hecho, el estudio habla de seguridad alimentaria, en este caso sería la inseguridad alimentaria, pero es basada en la falta de acceso económico para adquirir una buena alimentación. Eso es lo que yo pude detectar más del estudio, más que de problemas de abasto. Es problema de adquisición, de accesibilidad a ese abasto. Ok, sí. Sí, que el estudio no atiende los elementos estructurales o los problemas estructurales que puede tener la agricultura en Puerto Rico, sino que... Porque, Miguel, ¿verdad? Y Alameda, la agricultura es bien vulnerable a todo. Nosotros tenemos abastos que vienen importados. Y nosotros podemos decir, pues tenemos que aumentar la producción, pero de igualmente viene un huracán como nos pasó Irma y María y se acabó la producción local. Como quiera, para alimentar la población aquí vas a tener que traer importado. Así que tienes que tener las dos cosas, y todos los países del mundo también importan. O sea, no hay nadie que sea autosuficiente. Siempre hay parte de esa cadena, de esa canasta alimentaria que tiene que traer de algún lugar porque es más económico, hay más volúmenes, es más competitivo. Pero el estudio no va enfocado en eso. El estudio lo que dice es que 33% de las personas dicen que no pudieron consumir lo que querían porque no tenían el dinero para comprarlo. Okay. Lo cual es una situación difícil porque estamos hablando de una tercera parte de la población. O sea, yo esperaba que un Puerto Rico del siglo XXI, ¿verdad? Que cacareamos de que todo está resuelto, de que aquí no hay problema, y tengo que decir el señor gobernador, ¿verdad? Que los otros días decía que aquí respiramos aire limpio. Yo no sé dónde él vive, si en Hong Kong o en China, pero yo en el mundo entero está bien difícil la situación de respirar aire puro y aire limpio. Y las plantas que queman el petróleo y estos derivados. Todo eso pues da un gran margen de duda de que hay muchos problemas que no están resueltos y que no los estamos atendiendo, que los soslayamos y los dejamos por ahí
y que en vez de meterle mano, mira, estaba haciendo un informe, tenemos un grave problema de desperdicio sólido que todavía no se ha resuelto. Tenemos un grave problema de todos los impactos y repercusiones que tiene el cambio climático. Se dice, se habla, pero no se hace mucho al respecto. No veo todavía hablando de si creamos más empleo. Pues bien, pero esa es la economía privada que está moviéndose de esa manera y los fondos federales ayudan a eso. Pero los problemas de desperdicio sólido, cambio climático, gobernabilidad, ¿verdad? El problema de gobierno, de meritocracia, de basarse en el mérito, todos esos asuntos como que no los atendemos y creemos y damos una pantalla diferente. Y eso me preocupa a mí porque este asunto de la agricultura cae en eso. Y eso es lo que debemos estar mirando. Sí. Buenos días, ¿cómo están todos? Muy bien, ¿cómo está usted? Le habla Mariano Rami. Sí, Mariano Rami es el presidente del Colegio de Agrónomos, el agrónomo Mariano Rami. Buenos días, Mariano. Buenos días, gusto en saludarlos a todos. Saludos, Carlos, saludos a Alameda y usted. Saludos, mi colega y gran amigo de acá de Castañer. Amén, amén. Ahí se respira aire fresco. Sí. Okay. Yo tengo una pregunta para el economista. Está muy interesante los datos que él tiene. En la parte norte, vemos que tenemos una inseguridad alimentaria. Yo siempre he visto que los llanos costaneros del norte están reservados para el área de forraje, ¿verdad? Para nuestro ganado. Pues tenemos una zona bastante amplia en ganadería. La merma que hemos tenido de vaquerías, que ya no tenemos que usar tanto terreno para forraje y no lo estamos utilizando para lo que se llama cultivos de vegetales y otros cultivos agrícolas. ¿Hay un dato ahora mismo qué terreno se debe utilizar para forraje con la cantidad de vaquerías que tenemos hoy día? Bueno, esa parte yo no la he estudiado. Yo lo que eso levanté fue el problema que estoy viendo que dice el informe, ¿verdad? Yo estoy citando el informe del Instituto de Estadística, que nos dice que hay una alta vulnerabilidad, inseguridad alimentaria, por decirlo correctamente, en esa región de Arecibo. Lo cual obviamente me trae la atención porque yo creía que de las regiones de Arecibo eran las más especializadas en la agricultura. Quizás me equivoqué. Y quizás Carlos nos pueda decir por qué esa región, ¿verdad? En particular, tiene esa alta coeficiente de vulnerabilidad. Si es debido a lo que dice usted, yo no sabía decirlo, ¿verdad? Porque no he estudiado. Básicamente están en lo cierto. La zona norte de Puerto Rico se ha distinguido más por una área, por una zona más para producción pecuaria, porque tiene buenos llanos costeros que en muchas ocasiones están en riberas de los principales ríos costeros, que cuando vienen inundaciones también esos valles se inundan, ¿no? Pero es una zona muy húmeda para la producción de hortalizas. Por eso la mayoría de las hortalizas en Puerto Rico se cultivan en la zona sur porque es más seca y se puede entonces suministrar agua suplementaria por riego y producir, pero el problema mayor es el exceso de humedad. Inclusive esa zona ganadera en ocasiones tiene problemas para enfermedades del ganado, enfermedades de pata coja cuando hay mucha humedad, y muchas de esas zonas son bien difíciles de producir. Hay que buscar cultivos que se adapten más a esa zona o hacer modificaciones y sistemas de drenaje a los terrenos que muchas veces pues también tienen unos costos adicionales. Pero realmente esa franja de la zona norte en Puerto Rico, el problema que tiene es que la precipitación es mayor que en la zona sur, que es donde se producen las hortalizas. Así que eso siempre lo vamos a ver. Y uno podría decir, pues vamos a sembrar plátano y vamos a sembrar maquineo. El problema es que si sembramos 500 cuerdas más de plátano en Puerto Rico, va a haber un exceso de plátano entonces en la isla. O sea que hay que medir bien qué es lo que vamos a sembrar y bajo esas condiciones, ¿qué se puede dar? Hasta ahora, forraje ha sido lo más efectivo, pero hay una época en el año que no se puede ni siquiera meter las máquinas a cortarlo porque está demasiado húmedo o el pasto se contamina
con malezas cuando llegan, ¿verdad? Los ríos inundan esos valles. Ese es el principal problema que tenemos en esa costa norte. Sí. Okay. Eso suena interesante lo que plantea Carlos, ¿verdad? Ahora, lo que pasa es que yo no concilian los resultados del informe agrícola, ¿verdad?, que hace el Instituto de Estadística con otras informaciones que han salido públicas. Por ejemplo, el Censo Federal ubica en la zona sur-oeste, desde Ponce hasta Mayagüez, el área donde está el sector poblacional que recibe menos ingresos en Puerto Rico, ¿verdad? Eso ha salido público. Y además también yo he hablado con la presidenta del Banco de Alimentos y ella me dice que es en esa zona donde ella tiene la mayor parte de la gente que tiene problemas alimentarios, ¿verdad? Incluyendo mucha gente joven. Pero en ese sentido, pues no sé cómo se concilia esa información con los resultados del informe, que entiendo lo que plantea Carlos, ¿verdad? Y el agrónomo Ramis, ¿verdad? Que la actividad agrícola allá, pues por la humedad y el nivel de agua, pues se afectan determinados cultivos que no se pueden dar, ¿verdad? Pero como bien ha surgido hasta ahora en la información, el enfoque del estudio es que las personas pueden tener inseguridad alimentaria por razones económicas, ¿verdad? No agrícolas, específicamente. Eso como que quedó algo por contestarse en ese estudio, y es que si estas personas por alguna razón no tenían acceso a los beneficios sociales, tanto estatales o federales, que le dieran el acceso a esos alimentos, porque los programas, precisamente una persona que es indigente, hay programas para que entonces se pueda suplementar y ayudar. ¿Qué es lo que ocurre? Que estas personas pues no están teniendo acceso, y esa sería la gran pregunta. ¿Por qué ese 33% no tuvo acceso a esos alimentos cuando hay programas que pudieran estarles ayudando? ¿Dónde es que no están ellos supliendo esa necesidad? Sí. Y especialmente cuando tú tienes un programa de asistencia nutricional, ¿verdad? Es que quedaría, no es una gran cantidad enorme lo que reciben la gente de cupones, ¿verdad? Como decimos. Y que tienes también la tarjeta vital que te permite ir a médicos, a médicos primarios. Entonces, ¿en dónde se falla ahí? ¿O es que esa estadística tiene un cierto grado de sesgo? No sé, porque solamente lo que hemos discutido es que un 33% en Puerto Rico de la población tiene inseguridad alimentaria. Pero hay un cuestionamiento de cómo llega ese número, ¿verdad? Especialmente cuando tenemos todos esos programas locales y federales. Hay bancos de alimentos, aunque yo sé que este muchacho de la Kennedy muestra que hay mucha necesidad entre la gente, pero no sé qué está pasando. Y quedó algo como que faltó contestar en el estudio, que nos deja con un problema, pero no nos dice qué causa ese problema. Sí, y que no concilia con otros datos que han surgido públicamente, como del Censo Federal, que ubica a todos esos pueblos de la zona suroeste, incluso hasta el centro de la isla, Jayuya, Yauco, todos esos pueblos donde hay la mayor cantidad de gente con menos ingresos, ¿verdad? Y que, pues entonces uno debería, si es un problema económico para no poder comprar alimentos, pues la mayor concentración de gente con problemas de inseguridad alimentaria debería estar allí y no en la zona norte. Digo, en los estudios, en los censos poblacionales que definen que esos municipios de la costa sur tienen más problemas económicos y de empleo, partía ¿verdad? De la razón de que no hay tantas fábricas y no hay tantos lugares de empleo. Municipios como Salinas, Guayama, eran municipios que se identificaban como de bajo ingreso, muchas de esas personas, porque lo más que hay es actividad agrícola y otros tipos de trabajo. Y cuando tú mirabas la zona norte, pues hay muchas fábricas, hay farmacéuticas y hay otra forma de empleo que no estaban en la zona sur, y por ahí yo creo que es que iba la cosa. Sí. Interesante el asunto, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar también con Alameda sobre un estudio, ¿verdad?, que dio a conocer el Instituto de Cultura puertorriqueña, ¿verdad?,
Ese estudio pues básicamente resalta la importancia de la actividad cultural, ¿verdad? Y artística como generador de actividad económica, Alameda. ¿Qué te parece el estudio del Instituto de Cultura? Mira, yo le hice un estudio en el 2016 a la Asociación de Productores del Espectáculo de Puerto Rico sobre el impacto económico de la arte, la cultura y los espectáculos escénicos, ¿verdad? Y decía, y voy a citar después posteriormente los resultados, del gran apoyo que tiene Puerto Rico y los puertorriqueños en consumir una cantidad significativa de la oferta de la producción de arte, cultura y espectáculos públicos. Incluye el deporte y otros festivales y ese tipo de cosas. Aquí en Puerto Rico hay un festival para cuánta cosa hay. Los municipios también los auspician, precisamente tratando de traer actividad económica y traer visitantes. Ese es el pan nuestro de cada día. A veces tú dices el festival de la cocolía, el festival de aquello, el festival de lo otro, porque precisamente esa es la parte de esa oferta. Mucha gente desdeña eso, especialmente los que son detractores de los alcaldes que están, pero cada vez que si ellos se convierten en alcaldes, hacen lo mismo. El punto es que no creo que miren este sector, ¿verdad? Porque antes se hacía estas artes escénicas de forma artesanal. Ahora, obviamente, cuando tú tienes una industria organizada, tienes una asociación de productores de espectáculos públicos, se está tratando de organizar la actividad cultural, porque Puerto Rico, según leí y dijo este caballero que dirige el Instituto de Cultura, es uno de los países que más se consume en el mundo arte y cultura. Y Puerto Rico tiene una cantera de artistas, de músicos, a nivel internacional, las orquestas como el Gran Combo, Sonora Ponceña, tiene también para exportar el mismo Bad Bunny, y otros raperos que aunque a usted no le guste, y a mí no me entusiasma mucho oír a Bad Bunny, pero tenemos que reconocer que es un fenómeno global. A nivel de la música, y yo soy músico, pero eso lo estoy diciendo, uno que hizo un gran impacto, que cambió toda la cultura y la música y que la globalizó, fue Michael Jackson. Usted puede decir de Michael Jackson lo que sea, pero toda esa forma de él presentarse en video, agrupar la cibertecnología esta que hay, hizo un gran boom a la industria del espectáculo en el mundo. Y según este estudio, que es promovido por organización también, este es el sexto estudio por Arts and Economic Prosperity, dice que el sector cultural aportó 180 millones a la economía en el 2021. El problema aquí es que yo creo que no están mirando lo que yo hice, que son los efectos repercutivos, ¿verdad? Las repercusiones, efectos directos, indirectos, inducidos de esa actividad económica. Cuando yo miro, se hace a través de encuestas y se hace obviamente presentando nada más el efecto de cara, ¿no? Dice que este estudio que lo colabora el Instituto de Cultura Puertorriqueña con el grupo ese Arts and Economic Prosperity 6, ¿verdad? 6. Dice que el impacto, se llama el impacto económico social de la industria de arte y cultura. Y se basó en una encuesta de 1.213 encuestas de personas, dividido en 4.8 en la audiencia local y 5 puntos en audiencia no local. No sé qué significa audiencia local y no local, pero parece que entrevistaron también a los que venían de afuera. De hecho, eso es otra de las cosas. Mucha gente viene de Venezuela, Miami, a ver espectáculos aquí a Puerto Rico. Y eso obviamente le da una camada, ¿verdad?, a Puerto Rico de un segmento de economía que puede aportar muchas cosas. Dice él que el objetivo fue medir, ¿verdad?, la actividad económica, 180 millones, que se distribuye en 51.7 millones en gastos de la organización artística y cultural, sin fines de lucro, 128 millones en gastos relacionados con los eventos, 3.074 puestos de trabajo
98 millones en ingresos personales a los residentes y 32 millones en ingresos fiscales al gobierno local, federal y estatal. Ese es el desglose, pero nuevamente me parece que le falta reconocer los efectos repercutivos indirectos, directos e indirectos de esta actividad económica. Bueno, en el estudio que tú hiciste, ¿verdad? En el 2000, del 2011 al 2015, tú ubicas la industria con los efectos directos e indirectos generando 237 millones de dólares. Sí. Lo que pasa es que yo agrupé en una edad, 5 años. Este es solamente el efecto en un año. Lo que hizo el Instituto de Cultura con aquel grupo que hemos señalado. 180 millones, si tú lo miras, no es una cantidad enorme de dinero, no tiene un gran impacto, pero cuando tú comienzas a clasificar, que eso es lo que quiero referirme, y a eso voy. Dice aquí que el efecto directo de los gastos, estoy leyendo de mi estudio, se puede medir los efectos directos e indirectos inducidos de la cultura y el deporte dentro del impacto de la economía por medio de estos espectáculos públicos. El marco analítico y de medición, pues obviamente es utilizar los efectos multiplicadores que nos permite la matriz de insumo-producto que hace el economista que ganó premio Nobel, Wassily Leontief. Utilizando esos mecanismos, podemos concluir lo siguiente. El efecto directo del gasto entre el 2011 y 2015 llega a 701.7 millones. La partida de mayor impacto fue la promoción en los promotores de espectáculos públicos, que incluyendo eventos deportivos. Y eso incluye peleas de boxeo. Por ejemplo, tienes ahí Miguel Cotto, que ya tiene un área importante. 418 millones, que es el 60% de esa industria. Los efectos directos generaron una producción bruta que se descompone en 526 millones a empresas y 119 millones en compensación salarial. Hay otros efectos repercutivos, ¿verdad? Como efectos del gasto primario, que son 526 millones adicionales en compras a otros sectores. Así que el efecto total sería 1.711 millones. Sí, bueno, está incluido ahí el deporte. Incluyes al deporte como una actividad cultural también. Claro, y como una actividad espectáculo público. Sí, exacto. Sí. Quiere decir que ese gasto original genera unos efectos repercutivos en la economía. De cada dólar de gasto original, se generan 2.25 gastos adicionales e ingresos en la actividad económica de los sectores en Puerto Rico. Así que sí, ese estudio no segrega en lo que es zona urbana o rural esas actividades. O sea, ¿cuánto de esa actividad se está haciendo fuera del área metropolitana? ¿Eso tiene impacto en los pueblos de la isla, municipios pequeños? ¿Hay alguna estrata que se puede separar ahí? ¿Cuánto de esa inversión, de esa actividad, se está concentrando en lo que podríamos decir la área metropolitana, qué sé yo, Bayamón, San Juan, Atacagua, por allá, versus el resto de la isla? Sí, la gran mayoría, yo no hice eso, no hice una segmentación regional. En la gran mayoría de estos espectáculos se ofrecen, obviamente, en la zona metropolitana, que están los choliseos, que están los parques, que están los teatros. Muy pocas veces tiene efectos repercutivos menores. Por ejemplo, yo he visto que en el Teatro Yagüe llevan muchas de las obras, espectáculos, así, en el Teatro Yagüe de Mayagüez, que se hacen en San Juan, y la gente consume y visita esos espectáculos. Pero repito, se hace mayormente en la economía en general, porque no puedo, obviamente, romper eso en los diferentes sectores regionales. Pero insisto en que donde se tienen las mayores facilidades de infraestructura para proveer estos eventos son en la zona metropolitana.
Bueno, interesante por demás lo que has planteado, ¿verdad? Bueno, la industria del espectáculo, ¿verdad? Y la cultura, pues ciertamente sí es una actividad económica viable, no tan solo en Puerto Rico, sino en el mundo, ¿verdad? Y que Mira, se debe de fomentar. Un ejemplo de una actividad que estamos viendo deportiva y también que conlleva hasta música y comida y otras cosas es el utilizar fincas para alquilarlas y hacer recorridos en bicicleta, los mountain bike y recorridos por fincas, y muchos agricultores están también beneficiándose de ese tipo de actividad que no se veía mucho por ahí, y lo hemos visto. Acá hay fincas en Castañer que cuando se hacen esas actividades, yo me sorprendí, eso eran cientos y cientos de ciclistas, una actividad enorme, que hay mucha participación de ese tipo de cosas, ¿verdad? Eso nos gusta, ¿verdad? Que ocurra. Sí. No, y hay festivales también que son regionales, y más que regionales, municipales. Y los auspician casi siempre los gobiernos municipales. Los festivales de la Cocolía, los festivales de aquello, los festivales del Maví, los festivales el Festival del Café, el Festival de Flor, todo ese tipo de actividades que se hacen son grandes y de varios días, ¿verdad? El de Ay Bonito, el Festival de las Flores, Ay Bonito. Sí. Y eso obviamente ahí tiene un efecto, pero yo creo que el efecto mayor obviamente se va a concentrar en la zona metropolitana, no hay duda. ¿Cuánto por ciento? Pues no sabría decir, pero así es. Pero lo cierto es que esto es otra capa de una industria en Puerto Rico que tiene el potencial para explotar, ¿verdad? Porque, repito, tenemos una oferta de artistas, músicos importantes, orquestas, y que a nivel internacional están siendo considerados como fenómenos. El Bad Bunny, como ya dije, eso es uno que, aunque le guste a uno, mayormente, por lo menos a mí como músico, no me interesa mucho su música y lírica, pero debo reconocer que es un fenómeno internacional. Sí. Bueno, pues gracias, Alameda, por la participación tuya hoy, ¿verdad? Bueno, y bueno, te felicitamos, te has recuperado muy bien, ¿verdad? De tu situación de salud. Gracias, poco a poco. Ok. Bueno, pues muchas gracias, Alameda, por tu participación hoy. ¿Cómo no? Hasta Bien. luego. Sí, Hasta bueno, luego. hay que decir, ¿verdad?, que Informe Semanal llega a ustedes por el apoyo del Café Don Pello, el Museo del Café y la procesadora de leche Suiza Dairy. Vamos a un mensaje y vamos a la etapa final del programa. Cumplen 80 años de sabor y nutrición. Alimentando familias en cada generación. Son 80 el son de Suiza. Y así lo vamos a celebrar. Son 80 el 8 son de décadas Suiza. llevando nutrición y calidad. Son 80 el son de Suiza. Desde el abuelo hasta el jovencito, Suiza sigue alimentando el corazón de Puerto Rico. Bueno, llegamos a la etapa final de Informe Semanal. No queda más que darle las gracias a la doctora Norma de Bari, a Mariano Ramis, ¿verdad?, por su participación en el programa de hoy, y claro está, a Carlos Flores Ortega y al economista José Alameda, quien siempre nos acompaña. Bueno, pues no será hasta la semana próxima. Buenos días. Este es Informe Semanal, un acercamiento a los eventos en la industria de la agricultura, en los seguros y en la economía, con el periodista Miguel Díaz Román, el doctor José Alameda y el exsecretario de Agricultura, Carlos Flores Ortega. Informe Semanal.